Muy buenas tardes, muy buenas amigos y amigos de CR Prensa. Hoy, como siempre, trayendo programas muy especiales para ustedes. Hoy tenemos el privilegio de compartir en estos espacios de CR Prensa, pues un espacio hoy con los estudiantes universitarios, específicamente con los estudiantes de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, institución pionera en el tema tecnológico y por supuesto el área de las ingenierías y que tanto ha producido y que tanto ha dado a Costa Rica, lo punto en lo que no se discute, el importante papel y la relevancia de la educación universitaria de nuestro país y que también pues nos trae a colación el tema hoy de la transparencia del uso de los recursos públicos, que podemos entender en lo que es el contexto universitario la importancia que tenemos que cuidar estos recursos, que son cada vez más limitados, pero que tenemos una necesidad de dar educación a nuestra población. Por supuesto, Costa Rica, si quiere aspirar a ser un país desarrollado, necesita invertir en educación. No lo discutimos, pero debe invertirse bien. Y hoy tenemos a dos invitados, especialmente de la Federación de Estudiantes, que nos van a explicar de algo que ellos están aportando a la discusión del FES. Sabemos que el FES hace muy pocos días implicaron una serie de manifestaciones en donde involucraron inclusive a los rectores, a los estudiantes y demás, y trajeron a colación pues una serie de necesidades. Y hoy los estudiantes de la Federación de Estudiantes de Tecnológico nos viene a decir también un tema de equidad, una mejor repartición, un tema inclusive de igualdad, porque ellos son igual de estudiantes que los de la UCR o los de la UNA o los de la UNED. Y entonces vamos a conocer el punto de vista de ellos. Vamos a empezar primero con nuestros invitados. Don Gerardo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos a través de crprensa.com. Bueno, como ya lo ha presentado don Miguel, hoy tenemos la presencia de la señorita Abigail Quesada. Ella, vamos a ver, perdón, ella es presidente del FEITEC y también tenemos al señor Adrián Parajales. Perdón, hoy ando con una dislexia increíble. Sean ustedes bienvenidos, pueden activar sus micrófonos, ¿verdad? Entonces, le cedo la palabra al licenciado Miguel Gutiérrez para que pueda organizar el orden de la entrevista. Muchísimas gracias, don Gerardo. Bueno, vamos a conocer primero a nuestros invitados por una cortesía, por supuesto. Empezamos por las damas, como siempre. Entonces, Abigail, le escuchamos. Queremos conocerla. Hola, bueno, muy buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarnos a este espacio. Para nosotros es muy importante poder hablar sobre este tema que hemos intentado luchar desde hace mucho tiempo, pero hasta ahorita estamos siendo un poco más escuchados, entonces realmente les agradecemos mucho por el espacio. Mi nombre es Abigail Quesada Fallas, yo soy la presidenta de la FEITEC. Mi gestión empezó el año pasado. Y bueno, yo estudio arquitectura y urbanismo en el campus de San José del TEC. Bienvenida, Abigail. Y el señor Parajeles, haciendo la corrección en el tema del apellido, le escuchamos. Bueno, buenos días a todos y todas las personas que nos escuchan y muchísimas gracias por brindarnos este espacio, de verdad. Para nosotros es muy importante que nos den este espacio y para transmitir nuestras inquietudes, necesidades que tenemos al respecto al FES, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Adrián Parajeles, soy el vicepresidente de la FEITEC y soy estudiante de la Ingeniería en Electrónica del TEC y estudio aquí en Cartago. Pues ambos bienvenidos, nuestro saludo fraterno a toda la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por supuesto a los profesores y por supuesto a todo el engramado de personas que hacen grande esta institución, porque no es hace poquito, hace mucho tiempo el TEC viene aportando muchísimo al país y es algo que es indudable, es una gran huella que ha dejado el Tecnológico de Costa Rica en cada uno de sus jóvenes, cada uno de sus profesionales, en cada uno de sus salones de clases. Pero hoy hay que hablar de temas sensibles. No solamente vivimos de la fama, sino que hay que construir y las reformas que necesita el Estado muchas veces tienen que entrar en estas contradicciones o en estos puntos álgidos entre unos y otros para que encontremos el valor democrático.
O sea, no solamente podemos seguir una sola corriente, sino que puede haber muchas voces y que pueden aportar y que son igualmente valiosas. En el caso de ustedes, Abigail, en los días recientes ustedes han planteado que el FES y especialmente la distribución del FES no está acorde. Ustedes tienen una serie de críticas al respecto, muy válidas, y por eso hoy los traemos a estos micrófonos, y queremos conocer cuál es su posicionamiento al respecto, porque para es un secreto, son muchos millones que se aportan a la educación universitaria de este país a través de lo que se conoce popularmente como el FES. Cuéntenos, ¿qué es su planteamiento al respecto? Bueno, tal vez como para dar un contexto más amplio de esta lucha que hemos venido dando, nosotros, bueno, nuestra gestión empezó en enero del 2021, 22, perdón, pero bueno, ya nosotros éramos parte de la federación desde años antes. Este es un tema que, bueno, ya en CONARE a mí me tienen pintada de que yo soy la que hablo del tema. Estamos hablando de agua y yo salgo, sí, pero ¿cuándo es la redistribución? Esto es porque realmente nosotros siempre se ha tenido una conversación a lo interno de nuestras universidades de que se tiene que luchar siempre el FES a lo externo, ¿verdad? En cada negociación, y que luego a lo interno vamos a venir a luchar y a cambiar y a reformar y a modificar todo lo que haya que modificar. Lastimosamente, bueno, nosotros ya llevamos muchos años en el movimiento estudiantil y hemos visto que sí vamos a luchar a lo externo, pero a lo interno ya después simplemente pues se nos olvida un poco ese compromiso que se había adquirido previamente. En marzo del 2021, nosotros como federaciones, incluyendo todas las federaciones, las 5 de las universidades públicas, firmamos un documento, un pliego de solicitudes, así fue como le llamamos, en el que ahí pedíamos que se instalara, que se creara una comisión de redistribución, porque también tenemos muy claro que la redistribución no puede nada más yo venir a decir, bueno, a partir de mañana nos dan un 30% a nosotros, ¿verdad? Eso no es posible porque realmente necesitamos demostrar la necesidad de cuánto presupuesto ocupamos y además necesitamos asegurar la operatividad de las otras universidades, ¿verdad? No, la redistribución no significa o lo que pretendemos no es que las otras universidades dejen de funcionar, ¿verdad? Jamás, sino que más bien lo que pretendemos es que todas podamos crecer de una manera equitativa y con las mismas oportunidades de crecimiento. Entonces, en este marzo del 2021, nosotros logramos firmar este acuerdo del pliego para que se hiciera esta comisión de redistribución. Sin embargo, CONARE lo acogió, pero esta comisión se creó, pero no se conformó. Es decir, no se habían nombrado a las personas que iban a ser parte de esta comisión. Entonces, en agosto del 2022, nosotros hicimos una pequeña, gran manifestación para nosotros, porque los estudiantes del TEC no solemos participar realmente de manifestaciones como tal, digamos, de ir a manifestarse a un espacio como tipo huelga, ¿verdad? Pero ese día, en agosto del 2022, hicimos una manifestación que fue muy significativa para nosotros como movimiento estudiantil a lo interno de nuestra institución, exigiéndole al señor rector en ese momento que fuera a CONARE a exigir la conformación de esta comisión para que empezara a funcionar. Después, bueno, ya se conformó esta comisión y durante todo este año ha estado trabajando esta comisión en revisión de indicadores, presentando propuestas, hablando de las brechas, que es lo más importante para nosotros, para que estas puedan ser enviadas a CONARE y ahí puedan CONARE tomar un acuerdo de redistribución como tal. Ahí se están generando se hicieron 2 líneas de trabajo. Uno, por medio de fondos del sistema, que sería una redistribución, una pequeña redistribución, digamos, de manera inmediata, básicamente, y otra que se vaya a presentar una propuesta para una redistribución a largo plazo, ya con los porcentajes reales, digamos, a cada universidad.
para que este sea implementado a partir del nuevo planes que empezará en el 2026. Esta comisión estaba trabajando durante todo este año y lastimosamente cuando comenzaron las negociaciones del FES con el gobierno en la comisión de enlace, CONARE decide detener el trabajo de esta comisión. Entonces nosotros ahí es donde empezamos a hacer varios pronunciamientos, nos unimos como federaciones de la UTN, de la UNED y nosotros exigiéndole a CONARE que no nos parece una lucha separada. Y aquí es tal vez donde ya voy a responder un poco la pregunta que usted me hizo. Nosotros creemos realmente que, por ejemplo, ahorita se dio un 2% más general, ¿verdad? Del porcentaje para todas las universidades. Un 1% de ese 2% se va solo para una universidad. El resto nos tenemos, el 4 más, tenemos que dividirnos ese otro 1%. Entonces, realmente nosotros hemos pensado que de ese 1%, ¿cuánto significa un 11? Realmente, pues obviamente cada colón cuenta porque nos ayuda a mejorar, pero realmente no es un aporte significativo a nuestra institución. La única que realmente se beneficia con un crecimiento real viene siendo la Universidad de Costa Rica. Entonces nosotros ahí fue donde empezamos a levantar mucho más la voz diciendo que es que no nos sirve, o sea, un aumento de un 2, de un 3, de un 1, para nosotros realmente viene, es casi que indiferente porque ese porcentaje de ese crecimiento, lo que a nosotros nos toca es muy poco y ya estamos llegando al punto. Parece que se nos congeló la Sí, imagen de la señorita Abigail. exactamente. Vamos a continuar entonces con aquí con, ¿me escucha otra vez, Abigail? Creo que venía, sí, no, don Adrián, ¿nos escucha usted? Sí, ahora sí, se Perfecto. me fue. Tal vez continuar un poco la posición de Abigail, que usted también la conoce como vicepresidente de la federación. Sí, no, con la misma línea que seguía Abigail, para nosotros, toda la federación y el Consejo Ejecutivo cree que no es significativo el aumento que vaya a tener el FES para el TEC, ya que, digamos, para ponerlo como en números más claros, ese 2% que aumentó el gobierno respecto al presupuesto del año pasado, para nosotros solo son alrededor de 1.200 millones de colones, que eso no es mucho. Digamos, en comparación a la UCR que se va a llevar casi 6.000 millones de colones. Entonces, nuestra lucha es un poquito más enfocada a eso, de tener una repartición y un crecimiento verdadero para todas las universidades, que todas las universidades de Costa Rica tengan ese crecimiento que ya tuvo la UCR y brindarle, ¿cómo decirlo? Como las cosas que en realidad ocupa en este momento el mercado laboral de Costa Rica y la sociedad en general, porque no nos sirve tener mucha gente graduada de ciertas carreras que al final no vayan a ejercer y se van a dedicar al Uber, por decirlo de algún modo. Qué bueno que toca ese tema, don Adrián. Voy a aprovecharlo mientras llega Abigail para un temita que es secundario, pero es importante. Usted lo acaba de tocar. Las carreras tecnológicas, por ejemplo, el desarrollo de software y el tema de la tecnología en general, eso es lo que está en punta, en boga. Hay muchas carreras de la Universidad de Costa Rica que ya están saturadas en el tema laboral y que la gente, lamentablemente, y eso es un tema de voz populi, no consigue empleo a pesar de que salga graduado hasta con un posgrado. Le pregunto a usted, ¿usted cree que realmente el tema educativo en Costa Rica se están enfocando bien los recursos en donde realmente hay necesidad de trabajo? ¿O alcanzamos a tener, por ejemplo, la oferta de profesionales que necesita Intel si damos los recursos o los desperdiciamos en áreas en donde la gente no va a obtener empleo en el futuro? ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, en mi opinión personal, siento que no estoy diciendo que las carreras sean como
no sean necesarias, pero sí siento que hay que enfocar los recursos tal vez en la carrera que en este país, en este momento el país necesita, sacar los profesionales que en realidad se ocupan, que el mercado exige, para que todo el mundo trabaje, encuentre empleo y podamos tener un crecimiento económico, porque al final todo viene siendo un ciclo. Ocupamos gente que trabaje para que pague sus impuestos y demás, y el gobierno tenga plata y así y tener más dinero para poder invertir en educación. Bien, bienvenida nuevamente, Abigail. Un temita que tuvimos de temas técnicos, nos puede suceder a todos. Es un programa en vivo, obviamente la luz, el internet, pasa, no hay ningún problema. Sí, Vamos gracias, con, perdón. no se preocupe. Al final terminó Jorge de dar la idea, entonces quedó claro para nosotros. Entonces vamos a tocar unos numeritos que justamente nos ayuda el CONARE a expresarlo. En una publicación hecha por el mismo Instituto Tecnológico, habla que el acuerdo sobre el Fondo Especial de Financiamiento de la Educación Superior, pues, conocido popularmente, se habla de un acuerdo de 440.000 millones de colones. Es mucha plata, mucho dinero. 440.000 millones de colones, bueno, eso no se lo salta a uno con garrocha, ¿verdad? Pero de esos hay que tomar en cuenta que hay un artículo constitucional que es el que nos trae esto. El 78, transitorio primero, dice claramente que la educación no se le puede quitar en el tema universitario de la Constitución, por supuesto el artículo 78 constitucional, y que habla también de la autonomía universitaria y demás, que de ahí emana todo lo que conocemos como la autonomía, que no podemos quitarle a la educación, o sea, no se puede reducir, tiene que crecer. Ese es el tema que siempre se ha hablado de la actualización del costo de vida y demás, y que siempre se ha manejado de que se jinetea por parte de Hacienda en general de estos aumentos, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, pues por costo de vida y demás, las cosas al final son un poco maquilladas y nos sucede igual que el 8% con el PIB, que nominalmente se dice que debe ir a educación, pero de ahí a que se cumpla, en realidad estamos llegando al 5.9 del PIB, con suerte al 6, en algunos casos y en gobiernos anteriores al 6.5. O sea, en realidad no lo cumplimos, aunque lo diga la Constitución. Bueno, pero de esos números que dice el FES, y lo trata muy bien ambos, los dos lo dijeron, resulta que la Universidad de Costa Rica se deja el 57.79%, o sea, más de la mitad, la Universidad de Costa Rica. De ahí pasa a la Universidad Nacional con un 23.40, estoy dando aproximados porque es la información que viene aquí en el comunicado oficial de CONARE. El tecnológico, presten atención, solamente tiene el 11.30. O sea, de esos 440.000, solamente le va a tocar el 11% o el 10% para redondearlo. O sea, es una cifra mucho menor que la Universidad de Costa Rica. Poniéndole en números fríos, la Universidad de Costa Rica recibe 5 veces más que el tecnológico. ¿Ok? Algunos podrán cuestionar en qué se va, y ahorita vamos a ese tema, ¿verdad? ¿En qué se va ese FES? Y él finalmente la Universidad Nacional Estatal a Distancia, la UNED, con un 7.51%, que es muy interesante, dado que obviamente el enfoque a la distancia y muchas oportunidades para mucha gente, especialmente de acceso rural, pues vean que inferior es el valor, ¿verdad? 7.51%. Y tras de eso, la UTN le dan un monto por ahí que sería de 30.000 millones, que no entra directamente en el FED, sino que él tiene una partida especial en ese sentido. Bueno, de esos valores que tratamos, obviamente, el tecnológico no recibe tanto como la gente cree. Nosotros, cualquiera pensaríamos que el ciudadano común pensaría que se reparte igual, ¿verdad? Entonces, o un poquito más equilibrado. Yo siento que la balanza está muy desbalanceada, pongámoslo así, como dicen popularmente. Y ahí es muy curioso porque cuando se van a las luchas hacia afuera, como lo dijo Abigail, ahí se piden la ayuda de todos. Ahí sí salen los rectores a llamar a todos. Ahí sí salen los maestros a llamar a todos. Pero qué curioso que ya cuando se obtiene el beneficio, no se reparte de esa forma, tal vez que uno pensaría que la academia traería a ser más razonables, a ser más equitativos, a ser un poco más solidarios, porque resulta que cuando nos vamos a los números, de ese montón de números que acabamos de hablar, apenas el 10% llegan a las becas a los estudiantes.
¿Y qué se usa digamos, de publicidad siempre para pedir más dinero en el FES? Las becas de los estudiantes, porque siempre se toca el mismo tema, como para decir, pobrecitos los estudiantes, pero resulta que no son pobrecitos los estudiantes. Aquí hay un tema de recursos que se van hacia muchos otros lados y que finalmente lo que le llegan a los estudiantes son gotitas. Ahora bien, el tecnológico. Ustedes como estudiantes, digamos, ¿cuál es más o menos el valor que les llega finalmente a ustedes en becas? ¿Cómo están en esta situación en este momento en lo que son los estudiantados? Y por supuesto las necesidades que ustedes tienen. Bueno, realmente antes de este transitorio, realmente sí ha cambiado, pero no necesariamente porque se ha realizado algún tipo de redistribución real, digamos, sino porque, por ejemplo, en ese momento no estaba incluido la UTN dentro del presupuesto total del FES. Entonces, por ejemplo, la redistribución que quedó para el 2023 de, digamos, por universidades, sería, del FES total, sería, bueno, un 50.88 para la UCR, un 10.8 para el TEC, la UNA un 21.2, la UNED un 8.95 y la UTN un 6.51 y ahí casi un 2% se dejan con ARE como tal. Esto igualmente, ¿verdad? Una universidad sí siempre se sigue llevando más del 50% del presupuesto total del FES. A nosotros, nosotros hemos dicho una palabra que suena muy feo y nos han visto bastante feo cuando lo decimos, pero es que nosotros no tenemos por qué ser estudiantes de diferente categoría con respecto a un mismo sistema educativo y el mismo sistema de educación superior. Por ejemplo, la UCR evidentemente puede dar mayor beca, ¿verdad? Mayor porcentaje, mayor, digamos, monto económico a un estudiante, preguntando, porque también hay otro problema y es que no se nos comparte la información real, ¿verdad? De cuánto es, por ejemplo, el monto mayor de una beca en la UCR, pero lo que hemos preguntado a mismos estudiantes es aproximadamente 300,000 colones por mes. Y a nosotros, el monto mayor, la persona que más obtiene beca, es decir, que pudo demostrar que es una de las personas que más necesita la beca, tiene un aproximado de 160,000 colones de beca. Es decir, a partir de ahí ya vemos una brecha enorme respecto a un estudiante de una universidad con respecto a otro estudiante de otra universidad. Si metemos a la UNED, ¿verdad? Ese monto es increíblemente menor, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, nosotros criticamos mucho la optimización de recursos en otras universidades y nosotros también estamos conscientes de que el TEC podría mejorar y optimizar recursos en muchas de sus partes, pero sin embargo, si nosotros nos vamos, ya hemos revisado, por ejemplo, la masa salarial del TEC, solo hay una persona que gana 5 millones, por ejemplo, una persona en todo el TEC. ¿Cuántas personas existen así en la UCR, por ejemplo? ¿Verdad? Y, por ejemplo, esta persona, nosotros sabemos quién es y ha trabajado muchísimos años en el TEC, ha aportado muchísimo para el TEC, hoy sigue aportando muchísimo al TEC. Es decir, en nuestra institución todos los salarios van aproximadamente entre 1.200.000 y 1.800.000, digamos. Realmente no, nuestra masa salarial no es demasiado amplia, como sí sucede en otras universidades. Aparte de que nosotros no tenemos, bueno, tantos puestos, digamos, como otras universidades. Nosotros, el porcentaje respecto a becas también es bajo, pero tenemos una política de que estudiante que pide beca, estudiante que se le da beca. Por eso es que tenemos tan poca capacidad, digamos, respecto a monto como tal.
porque todo el estudiante que logra demostrar que necesita la beca, se le da la beca, porque para nosotros esa ha sido una lucha muy importante, ¿verdad? No podemos elegir quién puede estudiar o quién no puede estudiar, ¿verdad? Todas las personas que llegan a solicitar la beca, si logran demostrar que realmente la necesitan, nosotros se la damos. O sea, el TEC le da la beca a la persona que lo necesite. Y el problema es que no nos alcanza con ese porcentaje, ¿verdad? Y tampoco podemos reducir, por ejemplo, las carreras que nosotros damos. Solo hay una que es revisable, digamos, pero el resto de carreras todas tienen gran empleabilidad. Además, salen muchos graduados que de una vez tienen trabajo. Realmente nuestras carreras, a lo que voy es que hemos buscado de dónde recortar y a nosotros ya no nos da de dónde más recortar, ¿verdad? Ya en este punto es empezar a cerrar carreras en nuestra institución si no realizamos una redistribución, porque en cuanto a optimización de recursos, realmente nosotros pues tenemos una gran optimización de recursos y esto ha sido obviamente porque los tenemos limitados. Entonces, para poder crecer todo lo que hemos crecido, realmente hemos tenido que buscar la manera más óptima de repartir nuestros recursos. Ahorita estamos teniendo muchos problemas, por ejemplo, en temas de salud mental. Hay muchos estudiantes que necesitan ayuda en salud mental y ya el presupuesto no nos da para conseguir más plazas. Estamos teniendo listas de espera muy grandes. Porque ya no nos da, no tenemos la capacidad de contratar más psicólogas, por ejemplo, o más trabajadoras sociales y demás. Entonces esto evidentemente está teniendo una afectación muy grande a la comunidad estudiantil y cuando vamos a pedir más plazas es que siempre volvemos al mismo problema, es que ¿de dónde sacamos? ¿Verdad? ¿A cuál carrera le quitamos una plaza para dar servicios estudiantiles? Entonces, nuestra lucha más va hacia que necesitamos reducir las brechas para que todos los estudiantes, sin importar en qué universidad esté matriculado, tengan las mismas condiciones y los mismos servicios estudiantiles. Tal vez se me permites un momento, Miguel. Adelante, adelante, le escuchamos, don Gerardo. Gracias. Me gustaría hacerles una pregunta muy directa y creo que ambos son mayores de edad, ¿verdad? Ya estando en la universidad. El artículo 29 de nuestra Constitución Política establece que cualquiera puede hacer la manifestación de sus opiniones y hacerse responsable de lo que se dice. Teniendo esto presente, necesito hacerles la siguiente pregunta. Costa Rica, en su sistema democrático, se maneja en un Estado social de derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los funcionarios públicos, o sea, los que deben administrar los recursos económicos que provienen de los impuestos de los costarricenses, no pueden ir más allá de lo que la ley le faculta. Por lo tanto, el desviar fondos, el manipular fondos, podría llevar a delitos como favorecimiento, conflicto de intereses, manejo de influencias e incluso prevaricato en caso de que existan funcionarios públicos involucrados. Al estar en un estado social de derecho y no de opinión, o sea que no nos interesa la opinión que puedan tener muchos de estos funcionarios públicos, porque ellos están obligados a cumplir la ley, tengo que hacerle la pregunta directamente. ¿Consideran ustedes que se está respetando el estado social de derecho o aquí se está aplicando un estado de opinión de los funcionarios públicos que deben administrar estos recursos? No sé cuál de los dos querrá responderme. Yo sé que este tipo de preguntas después nos regañan por ahí, nos dicen a nosotros otro tipo de cosas, pero es nuestra responsabilidad hablar con la verdad y así lo hemos hecho y por eso nos hemos ganado unos cuantos problemitas. Realmente, bueno, evidentemente no, ¿verdad? Desde el momento en el que, no todos, ¿verdad? Tampoco podemos aquí generalizar. Conocimiento de nuestra institución, tenemos muchísimas personas que están interesadas en ayudar, en colaborar.
en cambiar muchísimas cosas que están mal. Sin embargo, el problema que realmente yo veo respecto a esto es que existe tal vez un miedo muy profundo a enfrentarse, por ejemplo, a la UCR o a la UNA. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos tienen una fuerza pues política, pero también de masa, digamos. Ellos tienen evidentemente, si nosotros convocamos a una manifestación, no van a llegar muchos estudiantes, no tienen esa, pues esa costumbre. Y entonces me parece que... Perdón, Abigail, ahí lo que usted me está indicando es de que aquí el tema es de luchas de fuerzas y no por aplicación de la ley, lo cual es contrario a nuestro sistema democrático, porque ningún funcionario público puede ir más allá de lo que la ley le permite. ¿Eso qué quiere decir? Que la igualdad de derechos para todos los costarricenses debería ser igual. De lo contrario, ustedes pueden proceder por la vía legal a denunciar prevaricato, por ejemplo, o favorecimientos o tráfico de influencias. Esto que ustedes están diciendo es muy preocupante porque quiere decir que tenemos estudiantes por categorías, donde existe un clasismo dentro de nuestro sistema educativo universitario. Eso quiere decir que simplemente nuestro sistema educativo está dejando de lado el Estado social de derecho para poner un Estado social de opinión. No sé si me entiende la diferencia. Y por eso este es el espacio para que ustedes denuncien si ustedes están viendo en este momento que el Estado social de derecho los ha abandonado. Eso es básicamente estos espacios. Aquí no hay conflictos ni políticos ni comerciales. Así que con toda la libertad. Realmente yo creo que a ver, no me atrevería a decir, por lo menos dentro de nuestra institución, yo no podría atreverme a decir que alguien tiene algún tipo de conflicto porque yo no lo he visto. O sea, conflicto personal, digamos, o que reciba algún beneficio por este tipo de cosas, yo no lo he visto. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que realmente hay un miedo muy profundo realmente a enfrentarse, a modificar estos montos. Porque, y no tanto, a ver, posiblemente sí haya algún funcionario como con lo que usted está diciendo, pero para mí realmente el problema de fondo es la misma tónica o lo mismo que han hablado muchas veces, ¿verdad? Bueno, es que si le quitamos a la UCR para darle al TEC, vamos a quitar en becas, ¿verdad? Eso es parte de lo que nosotros hemos criticado mucho, ¿no? Es que pero eso es un estado social de opinión. O sea, el problema es que a mí la opinión, o a los costarricenses, incluidos ustedes como estudiantes, tienen derechos que deben ser respetados. La opinión de los funcionarios públicos es indistinto porque estamos en un estado social de derecho. Lo que usted me está diciendo es básicamente que aquí se maneja por la opinión, ¿verdad? Y eso es lo preocupante, porque un estado social de opinión se basa principalmente en las personas que estén ejerciendo ciertos cargos públicos, pero normalmente la opinión o las ideologías de cualquier tipo siempre van a beneficiar a unos y van a afectar a otros. Por eso existe un estado social de derecho, para que todos recibamos el mismo trato. Ustedes ahorita lo que están diciendo, están denunciando, es que no están recibiendo el mismo trato. Por lo tanto, no se está respetando el Estado social de derecho. Por eso es importante recalcar para todos los costarricenses, y Abigail, perdón, aquí voy a hacer un paréntesis, y yo creo que voy a incluir al licenciado Miguel Gutiérrez, porque creo que esto es precisamente lo que debemos señalar como actos de corrupción. Acá Aristides Marín Vivas decía eso, Abigail: luchar para que los dineros públicos se asignen a la educación, no se utilicen para ideologizar a las nuevas generaciones. Ya se evitó que se gastaran 8,000 millones para hacer parque
a la comunidad LGTBIQ+, en la UNA. Solón PAC. Esto es algo muy importante, porque usted ahora también indicaba que muchos estudiantes salen de las universidades a manejar un servicio de Uber. Y esto es parte de la problemática que tenemos cuando se aplica un estado social de opinión, porque beneficiamos a quienes nos benefician. Por ejemplo, para mí las universidades deberían de salir, romper toda relación con la empresa privada, porque precisamente lo que vemos es de que se están fabricando empleados para la empresa privada, pero me parece que muchos ciudadanos costarricenses en formación han dejado la parte de ciudadanía y que no conocen cómo participar, por ejemplo, en el sistema de impuestos, cómo funciona el sistema de Hacienda, cómo funciona el registro de una empresa para que puedan ser independientes y cómo aportar a nuestro sistema económico nacional. Y aquí, Miguel, me gustaría darte unos segundos porque me parece que la educación se está reemplazando por adoctrinamiento, porque me parece que, por ejemplo, los dos representantes del TEC todavía no han hecho la diferencia en lo que es la parte ideológica y la parte de ley, lo que la ley de un Estado social de derecho les provee. Y esto me preocupa porque supongo que esta universidad también tiene el área legal de abogados. Entonces, me preocupa si estos temas no se están tocando ahí, don Miguel. Y ahí me van a disculpar, muchachos. Tal vez yo quisiera aclarar algo antes. No sé si me permite, don Miguel, antes. Adelante, señor. A ver, gracias. Yo sí quisiera dejar muy claro que a mí me parece que son... A ver, yo he criticado este tema del adoctrinamiento también en otros espacios. Lo que pasa es que me parece que son dos temas aislados. Sí están de la mano, pero realmente también son aislados. A ver, a lo que voy es, si no se ha hecho una redistribución del FES antigua, o sea, durante mucho tiempo, evidentemente es porque no ha habido la intención de hacerlo, punto. O sea, eso lo tenemos claro. Entonces, eso es un estado de opinión. Eso es un estado de opinión porque los funcionarios públicos están obligados. Y eso es precisamente lo que hay que denunciarlo sin miedo, porque no podemos tapar las cosas. O sea, si usted me dice, se está usando la opinión, y en eso tenemos que ser claros, se está usando la opinión o se está utilizando las leyes. Porque si es la opinión, aquí estamos hablando que se podrían estar cometiendo distintos delitos. Pero es que la ley también permite que CONARE distribuya su presupuesto como desee, y así es como han deseado hacerlo. Entonces realmente no es un acto de corrupción, realmente lo que es un acto de inacción, ¿verdad? Es la inacción. Ahí, para no entrar en un conflicto, porque obviamente necesitamos avanzar los temas. Una cosa, Abigail, eso es una aclaración y con mayor respeto. No puede gastar el dinero como quiere. El dinero público tiene una justificante legal y debe ser para el interés general de la población. No pueden, correcto, pero no pueden gastar. Tiene la capacidad de distribuirlo, digamos, según sus intereses en ese momento, y por eso es que hemos luchado tanto en que tiene que hacerse de manera inmediata, ¿verdad? O sea, claro. De que lo que buscamos, sí, evidentemente es que y que no se ha hecho durante mucho tiempo, y en eso estamos completamente de acuerdo, pero yo sí no me atrevería a decir que es por un acto de corrupción, porque no tengo las pruebas al respecto, y a mí no me gusta, digamos, denunciar algo si no tengo las pruebas correspondientes. Lo que sí es que tal vez, y sí me voy a atrever a decir algo, es que existe un pensamiento general dentro de las universidades públicas del miedo a la ruptura entre ellas. Y nosotros sí hemos manejado un discurso de que hoy estamos separados. Si estuviéramos unidos como un solo sistema universitario, ya hubiéramos hecho la redistribución desde hace muchísimo tiempo. Pero sí existe este pensamiento general dentro de las universidades que no les ha permitido, digamos, entender que necesitamos una ruptura, ¿verdad? De alguna forma, o más bien necesitamos mucho más unión de la que hemos tenido durante mucho tiempo para que universidades que tienen muchos más recursos tengan la capacidad de decir, bueno, no, esta otra universidad necesita un poco de estos recursos porque es lo que necesita el país.
que es lo que hemos estado diciendo durante mucho tiempo, ¿verdad? Que no necesariamente es que necesitamos romper, porque eso es lo que se ha manejado y se ha distorsionado nuestro discurso, de que nosotros lo que queremos hacer es romper las universidades públicas y eso no es lo que buscamos. Realmente lo que buscamos es reconstruir el sistema universitario para que todas las universidades tengan la misma capacidad de poder seguir adelante y que ninguna se quede rezagada. Justamente a eso es lo que voy, que no, para mí el discurso no es un discurso de ruptura porque no debería de ser así, más bien es un discurso de unión en que si nos unimos realmente como universidades públicas y entendemos las necesidades de las otras universidades públicas con datos, que es lo que realmente tenemos, ahí sí vamos a tener una unión real porque vamos a empezar a redistribuir y todos vamos a tener las mismas oportunidades. Pero habían indicado Gracias. de que habían solicitado algunos datos y no se los facilitaron. Sí, pero algunos otros sí. O sea, es decir, no tenemos, por ejemplo, un documento, por más de que lo hemos solicitado, de cuántas son las becas en la UCR, por ejemplo. Bueno, eso pero no lo tenemos. eso es información pública que la Constitución Política dice que todo fondo público es obligado a la, a la transparencia, la dislexia, ahí van a disculpar. Todo fondo público está obligado a la transparencia, por lo tanto ellos tienen 3 días para responderles. Si ellos no te responden, ustedes pueden ponerle un recurso de amparo, indistintamente de su universidad esté bajo el amparo de la Constitución Política, ellos están apegados al resto de las obligaciones de nuestra Constitución Política. Y ahí es algo importante que usted señala, de que no se esté brindando esa información, porque recuerde que cuando existe ocultamiento es porque algo puede haber detrás. Miguel, te cedo el resto del tiempo para que Claro, muchas continúe, gracias. perdón ahí la interrupción. No, pues tranquilo. Vea, a los amables televidentes, dijo Abigail, números. Si usted ve la distribución del FES, particularmente en la Universidad de Costa Rica, vamos a agarrar una publicación de la misma universidad de año 2017 y año 2018, cómo se utilizaron los recursos. Obviamente son más de 200.000 millones que tiene registrado la Universidad de Costa Rica en este tema, en cada uno de los años. Bueno, si ustedes ven la proporción de lo que es acción social, es el rubro más bajo del que se invierte del FES. Y inversiones, mejor dicho, es el penúltimo. Lo principal es el 35% aproximadamente que se invierte en docencia y un 12% en investigación. De ahí en adelante son otros rubros, por ejemplo, vida estudiantil, administración, que tiene un rubro bastante considerable, y así. Pero vámonos al tema de las escalas salariales, que es el tema incómodo, ¿verdad? Es un tema de un tabú casi para muchos. Le pregunto a Abigail, ¿cómo se sentirían estos estudiantes de 160.000 colones de beca cuando se dan cuenta que hay decenas de funcionarios en la Universidad de Costa Rica ganando más de 7 millones, según hasta la misma universidad, o decenas también que ganan más de 6 millones, o más de 5, o más de 4, más de 1 millón? Le pregunto a usted, Miguel, ¿qué opinan ustedes al respecto? Porque también no se vale en que le digamos a la gente, esfuércese con pocos recursos, y hay otros que parece que están ganando mucho, utilizando a los estudiantes. Eso es lo que no se vale. Eso es lo que es el tema que los mismos diputados lo han dicho, las mismas autoridades. Hay que poner en cintura a todos. No es un país de jeques árabes. Es un país que tiene muchísima necesidad, muchísima pobreza, y gente ganando esas millonadas en la Universidad de Costa Rica ofende a cualquiera. Así de sencillo. ¿Ustedes qué opinan de respecto a esos salarios que se dan en la Universidad de Costa Rica? Bueno, nosotros creemos que es muy importante que se empiece a aplicar el salario global dentro de nuestras universidades, porque también la equidad no va solamente para la comunidad estudiantil. La equidad también debería de ir respecto a los funcionarios. Es decir, no puede ser que un funcionario que haga lo mismo en el TEC que en la UCR uno gane 7 millones y el otro gane 1.200.000, ¿verdad? A lo que voy es que ya también se ha trabajado dentro de CONARE una comisión que ha realizado para poder, respecto a la ley del empleo público, para poder aplicar salarios globales equitativos en todas las universidades.
Sin embargo, bueno, esto tengo entendido que se ha aprobado en todos los consejos universitarios, menos en la UCR. Este dato habría que verificarlo, pero eso es lo que nosotros tenemos entendido respecto a lo que hemos consultado y nos han respondido. Pero entonces sí, a ver, nosotros también entendemos que, por ejemplo, no se le puede bajar el salario a nadie, eso también es parte de la ley. Pero lo que sí creemos es que debería de no volverse a permitir nunca más que esto vuelva a suceder, y para eso tenemos que asegurarnos un salario global para todas las universidades públicas, porque también algo muy importante es que nosotros creemos en la calidad docente y también en las mismas oportunidades para todas las personas sin importar quién sea. Entonces nosotros creemos que tanto la UCR como el TEC merece tener un profesional de calidad, pero obviamente si a mí en la UCR me van a pagar 7 millones y en el TEC solo me van a pagar 2 millones, evidentemente a dónde se van a ir a trabajar, ¿verdad? También es una cuestión de equidad también por ese lado. Entonces, realmente lo que creemos que va a solucionar el tema de los salarios tan altos, bueno, primero, ya estos funcionarios van a tener que empezar a acogerse a su pensión, ¿verdad? Y estos nuevos funcionarios que vayan a ser contratados tienen que venir, tienen que acogerse al salario global que ya CONARE de por sí generó. Bien, vamos con Adrián. Adrián, mi estimado, dice la publicación de Semanario Universidad del 8 de marzo del 2023, hecha por Fabiola Pomareda, perdón, que la UCR considera que sus 9.700 funcionarios deben quedar fuera de la rectoría del Mideplan en ley de empleo público. O sea, todos deben quedar fuera de la ley de empleo público. En este caso, lo que nos dice Abigail, pues no se aplicaría. ¿Qué opina usted al respecto, Adrián? Porque es importante que si se busca esa equidad en que todos son iguales ante la ley, que es la Constitución lo dice, todos los costarricenses somos iguales ante la ley, no hay nadie que tiene que estar encima de la ley. ¿Qué opina usted al respecto de que entonces los llevan a ustedes a comisiones a través del CONARE, finalmente en que no quedan nada si la que gasta más, pues obviamente no quiere cumplirlo porque los va a ir a declararlos a todos excluyentes y finalmente esenciales? Y eso significa que la ley de empleo público y el salario global entraría pues obviamente entredicho si se aplica en esa universidad. Entonces sería prácticamente un esfuerzo en vano. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, desde el punto de vista, bueno, nosotros sí creemos que se tiene que acoger, no es algo que se tiene que decir que no. Entonces, siento que en todas en conjunto, si ya todos los acogimos y supuestamente hay una que no está acogiendo lo que ya se aprobó dentro del mismo CONARE, algo se está haciendo mal, ¿verdad? Entonces tenemos que todos seguir con el mismo discurso como sistema y acogernos a lo que ya está aprobado por el propio CONARE. Bien, chicos, ustedes estuvieron hace pocos días en la Asamblea Legislativa y causaron bastantes comentarios al respecto de su participación en la Asamblea. Parece que algunas personas no lo recibieron de manera muy cordial, algunos hasta se molestaron con el planteamiento que ustedes llevaran. Nos cuentan un poquito de esa experiencia, qué fue lo que sucedió ahí y especialmente qué es lo que pasó, es particularmente con una diputada que se molestó bastante, hasta calificándolos a ustedes de manera muy grosera, no utilizar porque no es necesario, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque ustedes son de llevan el argumento que parece muy lógico y hasta muy responsable. ¿Qué pasa que a algunos les molesta? ¿Será que tienen intereses atrás? Porque usted habló algo que me pareció muy importante, Abigail, es que las cosas la manejan a la fuerza, de intereses de grupo, me parece más que otra cosa, no es el interés de la educación y la educación nacional y el desarrollo nacional. Algunos están disfrazados de pongámoslo así, de muy interesados en la educación, pero están ahí tomándolo como una especie de nido de corrupción. Y en realidad, hay que decirlo, no podemos sostener un país en donde unos poquitos se llevan millones y la gran mayoría pasa necesidad. Y eso es algo que es impresentable para la República. En este momento, decir que hay gente de la Universidad de Costa Rica ganando millones y las escuelas cayéndose a pedazos,
los colegios con goteras, la gente con todo tipo de necesidad. Eso no se puede en Costa Rica en este momento. Y bien los que quieren recortar eso, mal los que lo quieren solapar. ¿Qué les pasó a ustedes en la Asamblea Legislativa? Bueno, en realidad fue bastante curioso porque pensamos que doña Rosaura nada más nos iba a venir a saludar. Ella es profesora del TEC, ella ahorita está laborando en el TEC, tiene un 25% de plaza dentro de la institución. Y bueno, lo que llegó a decir fue que estábamos destruyendo la universidad pública con este tipo de acciones. Por eso a mí me gusta mucho recalcar que nosotros no pretendemos de ninguna forma dañar a la UCR o a la UNA o a ninguna de las universidades dentro del sistema de educación superior pública. Más bien lo que queremos es generar un aporte, lo que queremos es igualdad, lo que queremos es ser más fuertes como universidades, lo que queremos es que podamos trabajar mucho más en conjunto una universidad con la otra. Por ejemplo, si la UCR tiene algún recinto donde nosotros no hemos podido llegar, bueno, que se hagan convenios para que nosotros podamos trabajar ahí y llegar a más estudiantes con las carreras que nosotros brindamos, por ejemplo. Eso es realmente fortalecer el sistema de educación superior y no es destruirlo bajo ninguna circunstancia. Entonces, lo que nosotros queremos decir muy claramente es, primero que todo, nosotros lo que queremos es fortalecer el sistema de educación pública en general y específicamente lo que nos corresponde, que es la educación superior. También se dio lamentablemente la situación de que al día siguiente en el plenario se tomaron algunas noticias de años pasados diciendo que yo estaba destituida, lo cual evidentemente no lo estoy. Y también muy importante que se calificó a los estudiantes del TEC y de la UTN y de la UNED como estudiantes no de verdad, porque se dijo que ellos sí defendían a los estudiantes de verdad, aquellos que venían a defender el FES, que habían venido anteriormente. Evidentemente nosotros no hemos, por ejemplo, la FEITEC no ha participado de manifestaciones durante este año, no porque no defendamos el FES, porque sí lo defendemos. Nosotros defendemos un crecimiento del FES, pero defendemos un crecimiento del FES responsable y creemos que además tiene que ser en conjunto las dos luchas, tanto crecer como FES total, pero también distribuirlo de una manera equitativa a lo interno. Entonces, es por eso que no hemos participado, porque si no se están dando las dos luchas al mismo tiempo, realmente, no, digamos, una por separado, no es beneficio para ninguna universidad y nosotros más bien justamente buscamos el beneficio para todas las universidades públicas. Entonces sí, bueno, lastimosamente esta profesora llegó a decirnos eso, que estábamos destruyendo la universidad pública. Lastimosamente es un pensamiento que se cree a lo interno de las universidades. Se cree que nosotros estamos buscando debilitar a la UCR o que estamos buscando tener una ruptura como sistema universitario. Pero la verdad no entendemos por qué se cree eso, porque lo que buscamos es equidad y la equidad jamás va a romper. Se le ha ido nuevamente el audio a Abigail. Bueno, Adrián, tenemos ya para cierre, ¿escucha Abigail? Vamos a ver, parece que está retomando el tema de audio. ¿Nos escucha? No, bueno, de momento ahí va a retomar Abigail. Adrián, Listo, me fui, pero ya volví. Ahora sí, perfecto. Vamos entonces, continúa con la idea. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, la escuchamos. Que sí, que no entendemos realmente por qué es ese pensamiento de que queremos destruir, porque realmente lo que buscamos es unir y mejorar y buscar opciones para que universidades como la del TEC, la UNED o la UTN puedan seguir creciendo y no, porque como vamos, ahí sí vamos a destruir la universidad pública, porque no vamos a tener recursos suficientes para poder seguir dando
nuestras carreras, seguir abriendo cupos, que es algo que nosotros hemos hecho, hemos mantenido el crecimiento respecto a cupos, por ejemplo, y simplemente no nos va a alcanzar para más. Entonces ahí sí se va a romper la educación pública, pero si realmente hacemos una redistribución responsable de los recursos del FES, lo que va a pasar es que vamos a unirnos más como sistema de educación superior. Bien, ese tema de la educación se las trae. Nada más quería preguntarle, la persona que les dijo eso, que ustedes estaban supuestamente destruyendo la educación, ¿quién? ¿Usted conoce el cargo y qué partido representa ella? Adrián, ¿usted lo conoce? ¿Quién es Sí, bueno, la que... ella es Ujú. funcionaria del TEC, ella es profesora, pero ahorita está desempeñando un cargo administrativo. Se le fue el audio a Abigail nuevamente. Adrián, ¿usted sabe de quién estamos hablando? Si es diputada y de qué partido. Bueno, lo que, siguiendo la idea que quería decir Abigail, es que ella en este momento está desempeñando un cargo administrativo dentro del TEC de la Escuela de Deportes y es diputada por el Partido de Liberación Nacional de Cartago. Mil Sí, gracias, y tal gracias por la vez aclaración. una cosita rápida, nada más, ahorita no sabemos realmente qué es el cargo que ella está, digamos, qué es lo que está haciendo realmente en el TEC. Lo que sí conocemos es que tiene un 25% de cargo. Bien, ya casi terminamos. Tengo una pregunta obligatoria porque es algo que es una vergüenza nacional. Es el resultado que hemos obtenido en el estado de la educación. O sea, la semana pasada lo publicó el Estado de la Nación y es realmente deprimente cómo está el país. Obviamente, el desastre que hicieron durante el apagón educativo, 2 años, improvisación, ese tema de pasar a los estudiantes sin saber leer ni escribir, sin años de rezago, en donde se ha premiado la mediocridad, las políticas desacertadas de anteriores gobiernos que hasta da realmente lástima y vergüenza. Hoy nos traen que los estudiantes a primer grado no saben ni escribir su nombre, llegan a cuarto grado y no saben multiplicar ni leer, y llegan a las universidades en estados pésimos, los poquitos que llegan a la universidad porque hay una gran deserción en escuelas y colegios. Ustedes, obviamente, como universitarios, tienen un compromiso con el país, porque el país está invirtiendo en estos profesionales con la esperanza de que este país salga adelante. Pero el estado de la educación nos dice que hay muchas Costa Ricas. Una Costa Rica chiquitita que tiene todas las oportunidades, todos los recursos, todo lo que puedan escoger, que tienen todos los privilegios. Una Costa Rica que la está luchando y la está, como dicen popularmente, pellejeando para ver si le da, hasta pagando educación privada a sus hijos una mejor calidad, pero que cada vez es una franja más pequeña de la población porque se están esforzando tanto que ya en cualquier momento caen en pobreza y en pobreza extrema. Ayer daba una cifra en un medio de comunicación que 500,000 estudiantes costarricenses de escuelas y colegios están en pobreza o pobreza extrema, niños. Y aquí algunos están repartiendo millones como si fueran casa de rico, ¿verdad? Como si fuera Alibaba, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el país no aguanta más. El tema del estado de la educación, ¿qué opinan ustedes? ¿Y qué transformaciones están comprometidos también a hacer los universitarios para aportar al país? Porque también es responsabilidad de ustedes, no solamente de recibir recursos, sino que aportar al país. Y eso es muy importante, especialmente porque cada colón que se invierta en la educación pública universitaria, tenemos que quitárselo a las escuelas, tenemos que quitárselo a los colegios, porque este país ya la cobija no alcanza. Y no quiero entrar en el conflicto de quitarles a unos y darles a otros, sino que quiero decir es que los recursos son tan contados que realmente ya no tenemos dónde agarrar más. Entonces, cuando uno ve dispendio, donde uno ve esos derroches en algunos pocos, realmente es ofensivo,
Entonces la pregunta, ¿qué están dispuestos a hacer los universitarios, especialmente el TEC ahora, que ustedes son los que representan, para que realmente haya un cambio en la visión de muchos funcionarios que creen que por estar en la función pública llegaron a servirse y no a servir? Cuéntenos ustedes. Bueno, realmente el tema de la educación en Costa Rica para mí sí es una emergencia nacional. Realmente yo creo que tenemos que evaluar todos los niveles educativos. Hace poco yo hablaba en otro espacio que estábamos, que yo en el colegio técnico en el que estudiaba tenía un profesor de inglés que no sabía inglés. Entonces, ¿cómo me iba a enseñar a mí este profesor inglés si no tenía manejo del idioma? Para mí hay un problema muy grande respecto al sistema educativo como tal. La seguridad que, que estamos viendo que realmente está siendo un problema dentro de nuestras instituciones, la drogadicción, que ya está entrando literalmente a las instituciones, a las escuelas, a los colegios. Esto es una situación muy grave que está pasando ahorita en nuestro país. Me parece que el gobierno bueno, el Estado como tal, debe de evaluar todo esto que está sucediendo y mejorar cada parte de este sistema educativo, porque tampoco me voy a atrever a decir que la educación primaria y demás está perfecta. Hay mucho que mejorar también en estas partes de la educación. Pero respecto a la educación superior, bueno, nosotros estamos dando la lucha responsable que nosotros creemos que debemos dar en este momento. Si sacamos más profesionales de manera más eficiente, vamos a tener más gente que aporte al país. Adrián lo decía, más personas que paguen impuestos, más personas que estén trabajando, más plata que se esté moviendo dentro de nuestro país. Esto evidentemente va a ayudar a nuestras finanzas. Y también, bueno, denunciando cada cuestión que veamos que no se esté optimizando los recursos de la manera más eficiente que nosotros veamos. Sin embargo, sí creo que como país tenemos que buscar cómo solucionar el problema de educación, porque no el problema, a ver, la educación no está dañada solamente en el sistema de educación superior, la educación está dañada en todo el sistema de educación y pues es nuestra fuerte, ¿verdad? Debería de ser en Costa Rica lo que más en lo que más nos sentamos orgullosos, y lastimosamente en este momento estamos viendo cómo se está disminuyendo esta calidad. Señor director, ¿quiere decir algunas palabras? Principalmente una reflexión, Miguel, y a la señorita Abigail y a don Adrián, es básicamente que escucharlos a ustedes, ver lo que está pasando en el país, me hace reflexionar del futuro de los profesionales que se están sacando ahorita de las universidades en cuanto a su formación como ciudadanos de la República de Costa Rica. La participación de todo funcionario ha sido silenciosa como contrapeso al tema de corrupción en el país. Y básicamente, como usted bien lo decía, don Miguel, el hecho de que estudiantes no sepan leer, escribir, la ausencia de conocimientos en formación ciudadana que deben de tener los universitarios para poder defender sus derechos, incluso como lo vimos ahora con el tema de la información no la quieren dar, ¿verdad? Esto es un signo muy interesante de lo que se viene sufriendo en América Latina, donde se utilizan las mismas universidades para mediocritizar, no sé cuál sería la palabra, pero nos convertimos no en profesionales, sino en ciudadanos mediocres, en el sentido de que lo vimos en el tiempo de pandemia, cuántos derechos no se rompieron, y vimos las academias en silencio. La gente tiene miedo a denunciar, la gente tiene miedo a señalar las cosas como son. Esto no es más que el resultado de un sistema que tiene muchos tentáculos
y esos tentáculos en este momento trae como consecuencia la formación de mano de obra calificada pero barata. La nueva India podríamos llamarla a Costa Rica, donde podemos manejar mucha tecnología, pero la calidad de vida de nuestros profesionales no va a aumentar. Siento que aquí se ha llevado al tema de que se ha involucrado tanto la empresa que hace evasión y elusión fiscal, la misma que ha lavado dinero a través del BCR, según lo dijo la señora Paola Mora, expresidente del BCR, para que estos funcionarios públicos precisamente generen leyes, reglamentos y normativas que vayan a afectar nuestra propia educación. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos beneficiando la macroeconomía, concentrando riqueza en muy pocas manos, convirtiendo a profesionales en mano de obra barata de estos grandes empresarios, pero afectamos la microeconomía, la producción local, afectamos las pymes, afectamos o generamos una incapacidad a los estudiantes o a los estudiandos para que puedan llegar a buscar cómo generar sus propias empresas y participar en la microeconomía o en la economía local. Y muchos de estos profesionales están saliendo con una visión a ser empleados de esas grandes transnacionales. Lo vimos con el tema del sector turismo, cómo se le afectó en tiempo de pandemia, se cerró. ¿Cuántas empresas del sector turismo para beneficiar a call center? Me parece a mí, porque resulta que no podían trabajar el sector turismo al aire libre, pero sí podían ir a trabajar en un call center. Y aquí también estamos viendo, don Miguel y compañeros, estamos viendo cómo las mismas instituciones públicas se están convirtiendo en las oficinas de servicios que requieren en esas grandes empresas. La globalización en este momento señala que existe una inestabilidad económica en la cual se está sometiendo el país y se está dejando de lado la formación de ciudadanos, que creo que es lo más importante que debe venir desde las escuelas. Aquí no estamos hablando de un licenciado, de un doctorado, aquí estamos hablando de ciudadanos, de la obligación y la responsabilidad constitucional que cada costarricense tiene desde el momento de que nace hasta su último respiro. Me parece que en esa parte estamos quedando debiendo, don Miguel, y lo vimos con el tema de la parte cultural, cómo se ha venido afectando hasta en el tema en el cual se está metiendo pornografía infantil a través de algo que debió haberse llamado o debió haberse señalado como apología del delito, de acuerdo a nuestra Constitución. Esto es preocupante. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando con la calidad de ciudadanos? No la calidad de profesionales. ¿Qué está pasando con la calidad de ciudadanos que estamos produciendo desde nuestros centros educativos, Miguel? Es una simple reflexión de mi parte que creo que debemos profundizar más en las transmisiones que vayamos a hacer, Miguel, porque sí me parece bastante interesante que a veces la diplomacia se convierte en la primer puerta utilizada por la corrupción para no hacer señalamientos de lo que está mal, de donde precisamente lo que estábamos hablando ahorita, si producimos mala calidad de ciudadanos, lo que vamos a producir son esclavos modernos. Y esto es algo que debería llamarnos mucho la atención, y principalmente porque estamos educando a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros adultos jóvenes para que simplemente sigan órdenes sin cuestionar a las autoridades, a pesar de que ya tienen una cédula en mano que se lo permite la Constitución política. Vemos eso, tenemos que mejorar la calidad de ciudadanos, y definitivamente si el ciudadano no conoce sus derechos, tampoco va a poder defenderlos. Y creo, Miguel, que esta alerta que están realizando estos muchachos, estos adultos jóvenes, es precisamente una señal que, aunque ellos no lo han dicho, nos deja entrever de que existe en este momento un estado social de opinión, no un estado social de derecho, porque la misma Constitución que le da al FES
la posibilidad de distribuir los recursos, también establece de que no deben hacer distinción entre costarricenses, porque eso es clasismo, eso va en contra de nuestro sistema jurídico y obviamente es preocupante. Miguel, yo con eso cierro, usted continúe el espacio que requiera y termina con el cierre. Perfecto, ya cierro con la última pregunta. Gracias a ambos por estar con nosotros. Pregunta básica. ¿Cómo ha sido la relación con la señora ministra de Educación en este gobierno y cuál ha sido, digamos, el manejo que ustedes consideran que se ha dado de parte de la ministra, la señora ministra Ana Candela Julio, que realmente, cómo es en este caso el diálogo que debería haber y primar entre las universidades y el Ministerio de Educación? Una cosa pequeñita, ¿cómo lo ven ustedes? Y por supuesto el diálogo con el gobierno en general. Bueno, yo realmente creo que el gobierno debería de utilizar más los recursos de las universidades. Y recursos no me refiero solamente a recursos económicos, sino a los profesionales, a los estudiantes, para poder hacer proyectos en conjunto que vayan obviamente a beneficiar a nuestro país. Por ejemplo, esto que está realizando ahorita el Ministerio de Educación con la UNED, ¿verdad? Para la cuestión del bachillerato. Me parece que este tipo de proyectos deberían de realizarse muchísimo más y con todas las universidades públicas. Creo que también las universidades públicas tienen que tener esta capacidad de buscar proyectos en conjunto con el gobierno y no verlo siempre como simplemente una barrera, ¿verdad? Y que estas personas están debilitando las universidades, sino más bien buscar en conjunto cómo aportar a nuestro país, que creo que independientemente del pensamiento que, digamos, ideológico, político o cualquier pensamiento que se tenga, siempre se busca el bienestar para nuestro país y creo que eso es parte de lo que debería de estar sucediendo. Nosotros realmente estamos muy agradecidos con el Ministerio de Educación porque fueron los primeros que nos permitieron participar de las comisiones de enlace porque estábamos teniendo una ruptura con la representación estudiantil que participaba en las comisiones de enlace, entonces no nos estábamos dando cuenta de qué era lo que estaba sucediendo en la negociación del FES. Entonces, bueno, nosotros hicimos un pronunciamiento al respecto. CONARE, no tuvimos respuesta oficial, pero la respuesta que nos dieron extraoficialmente fue, esos son problemas del movimiento estudiantil, no nos vamos a meter acá. Entonces, realmente fue el Ministerio de Educación quien nos permitió participar de esos espacios y eso nos permitió entonces conocer de primera mano por lo menos lo que estaba sucediendo dentro de las negociaciones del FES. A partir de ahí, entonces ya CONARE también nos permitía participar del espacio, por lo menos de la comisión de enlace, como, o sea, obviamente no teníamos ni voz ni voto, ¿verdad? En la comisión, pero sí podíamos por lo menos escuchar qué era lo que iba sucediendo. Y esto se da gracias a que nos han escuchado, lo que nosotros hemos dicho de una manera respetuosa, bajo pronunciamientos y demás. Y entonces realmente creo que así es como se debe de solucionar los problemas y además de trabajar independientemente. Hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo con el gobierno, hay cosas con las que no estoy de acuerdo con el Ministerio de Educación. Ahorita acabo de decir, ¿verdad?, que el sistema como tal de educación realmente a mí me parece ineficiente y es algo que debemos de mejorar. Sin embargo, esto no quiere decir que porque yo crea que hay cosas que mejorar, simplemente deba existir una ruptura entre partes. Más bien creo que debería de existir una comunicación muy abierta, digamos, y eficiente entre partes para poder generar beneficio para nuestro país. Perfecto, muchísimas gracias. Adrián, unas palabras al respecto para despedirnos. No, lo mismo con la línea de Abigail, la verdad sí siento que entre las universidades y el gobierno deberían de tener ciertas relaciones para el beneficio del país, dejar ya de lado tal vez como ese pensamiento que de debilitar las universidades, por tanto no intentar trabajar con ellos está mal.
Entonces deberíamos de aumentar ese trabajo en conjunto y siempre teniendo en cuenta y en la mente que no es por las universidades ni por el gobierno, sino que es por un país que todos buscamos el bienestar del país. Pues me quedo con esas palabras de ambos. Esta bandera azul, blanco y rojo, estamos en el mes de la patria, ¿verdad? Todos los septiembre, pero más allá todos los días es el Día de la Patria, ¿verdad? Merece que hagamos un esfuerzo gigantesco, gigantesco en pro de la educación, un trabajo en conjunto, todos tenemos que ver la misma camiseta, este ávaro patrio, respetarlo y sobre todo, esta nos garantiza una igualdad. Lo decía el director nuestro, da dolor. Yo he tenido la experiencia de entrevistar venezolanos que están recorriendo ahorita las calles de Costa Rica, en Cartago, ahí enfrente del tecnológico, puede ser que pase alguno, o sus familias que están recogiendo dinero para tratar de ir a Estados Unidos y que ellos mismos dicen que no han podido defender su patria porque perdieron la capacidad de garantizar y sobre todo defender sus derechos. Un pueblo educado defiende sus derechos, pero un pueblo que es adoctrinado no consigue eso. Y Costa Rica está lamentablemente al borde del precipicio y lo conocemos todos. Ahí qué bueno que ustedes están llamando al diálogo, qué bueno que en este caso doña Ana Catarina Müller está trabajando bien eso, hay que felicitarlos, pero que sobre todo lo que hay que mejorar, ojalá que los otros que participamos en este fenómeno social llamado Costa Rica, en este engramado social, en este contrato social, en esta sociedad llamada Costa Rica, también participemos y seamos responsables. Si yo, por ejemplo, está viendo el salario más alto de la Universidad de Costa Rica, que algunos van a decir que yo estoy en contra de la Universidad de Costa Rica, no, es que resulta que las noticias son de ellos prácticamente. No encuentro en de la UTN un caso tan excesivamente grosero como ese, o no encuentro en la UNED un caso tan excesivamente grosero como ese. En el de la UCR, una profesora con 9 millones de colones al mes. O sea, es exagerado. Ya ahí es exagerado. Entonces, no quiero ni compararlo con las universidades internacionales, que obviamente los salarios muy probablemente, cuidado y no, nos sorprenderá que puede ser que esta universitaria, esta profesora, gane mucho más que las más reconocidas en Estados Unidos o en Europa. Bueno, el tema es el siguiente. Hoy la educación tiene un desafío, todo el fenómeno de la educación, y todos tenemos que ser parte de la solución. Qué bueno que ustedes están haciendo este esfuerzo. Los invitamos a todos los estudiantes de la Universidad, del Tecnológico, de la Nacional, de la UNED y por supuesto de la UTN y de todos los colegios universitarios y todas las escuelas y de todos los colegios en general, sea técnicos, agropecuarios, académicos, etcétera, a que hagan un esfuerzo. Este país es de ustedes, muchachos. Ya nos dimos cuenta que los que vinieron en la generación anterior echaron a perder el país. No tuvieron capacidad, no pudieron hacer las grandes transformaciones de este país y algunos están todavía sentados en la misma silla que tienen calentando ese asiento durante décadas y sus resultados pésimos. Ahí está el informe del estado de la educación para dar un ejemplo. Si nos vamos al resto de cosas, seguridad, el año más violento, centenares de muertos en Costa Rica. Si nos vamos al sistema económico, cuánta gente perdió todo gracias a la pandemia, pero más que todo al abuso que hubo durante las libertades en contra del comercio, en contra de la libertad, inclusive de la gente de desplazamiento, etcétera. O sea, todo es claro y evidente y cae por su propio peso. De verdad, a los que nos han visto en este programa el día de hoy, lo invitamos que la educación empieza desde casa, los valores, la familia, pero especialmente que tomemos el tiempo de enseñar a nuestros hijos. Si nosotros no los enseñamos, ¿sabe qué? Los van a adoctrinar otros y va a ser como el caso de Venezuela, que su única salida es salir corriendo, muchos, por toda Centroamérica, por México, por otros lugares, hacer carne de cañón hasta las redes de tráfico, de las redes de prostitución, que lo hablaba mi director, en este caso don Gerardo, o que hablaban muchas otras personas que ustedes pueden ver, inclusive las campañas que están viendo últimamente con el tema de las tratas de personas y el robo de niños, etcétera. Es clarísimo lo que nos están haciendo al frente de todo. Las personas que no tienen acceso a la educación, finalmente van a ser carne de cañón de otros. Valoremos este mensaje y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en CR Prensa. A todos los que nos vieron y que nos escucharon, Dios los bendiga. Gracias por este espacio que nos han dedicado y ojalá a todos los estudiantes pónganle bonito, porque de verdad este país no es a futuro,
ya es hoy de ustedes. Muchísimas gracias.